Bienvenidos, seguimos con la Sinfónica de Palm Beach, que nos han visitado varios músicos, y en esta ocasión tengo a Juan Carlos Peña, contrabajista principal de Palm Beach Symphony, y ocupa el mismo puesto con la Orquesta Sinfónica de su país, o ocupó, mejor dicho. Bienvenido, Juan Carlos Peña, cuéntanos cómo estás. Muy bien, bienvenido, gracias a Daisy. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo, compartiendo con nuestra gente un rato. Y pues bueno, emocionado y muy agradecido también por este espacio que nos ha brindado a la Palm Beach Symphony, en especial a los músicos latinos ligados a esta. Exacto, sí, porque eso fue lo que me pareció fascinante. A veces los latinos estamos en todos lados y cuando me di cuenta de que había latinos en la Sinfónica de Palm Beach, que Palm Beach está hacia el norte de Miami, para las personas que todavía como que tal vez no, Palm Beach es más o menos 1 hora y media de Miami, dependiendo de qué área de Miami vengas, pero es precioso lo que están haciendo con el trabajo de la Sinfónica de Palm Beach, y además hay latinos, que eso fue lo que me impactó, y dije, no, tenemos que traer a estos muchachos para acá, para que participen y que la gente los conozca, y digo que ocupó en Honduras, porque ya no estás trabajando en Honduras, estás quedado acá en Estados Unidos. ¿Cuánto Sí, tiempo tienes en Estados Unidos? pues mucho tiempo. Yo me vine a estudiar originalmente en el año 1991. Ok, Imagínate cuánto tiempo ha pasado, ¿no? exacto. Sí, en medio de eso, pues regresé a mi país, soy de Honduras, y regresé durante un año, un poco más de un año, en alrededor de 1995, y luego regresé aquí a Estados Unidos para continuar mis estudios de maestría. También pasé un año en la ciudad de Cali, en Colombia, trabajando con la Orquesta Sinfónica del Valle, se llamaba en ese entonces, y en el Conservatorio de la ciudad de Cali también. Exacto. También estuve un par de años en España, pero aparte de esos 4 años prácticamente, desde 1991 he estado la mayor parte del tiempo aquí en Estados Unidos. Empezaste desde niño. Cuéntanos un poquito la niñez con un instrumento tan grandote. Sí. No sé si fue por ahí que empezaste, pero a veces es intimidante para un niño tener este tipo de instrumento. ¿Te pasó a ti o no? Pues fíjate que mi caso es un poco curioso porque Ajá. en estos tiempos los músicos profesionales normalmente empiezan a edades muy tempranas, aún con un instrumento como este. Aquí yo, por ejemplo, tengo algunos estudiantes que están en segundo grado de la escuela primaria, Wow. por ejemplo, muy ¿Ocho, ocho, chiquititos. 8 años? Sí, sí, 8 o 9 años por ahí. Y claro, los instrumentos son adecuados de acuerdo a la edad. Son con trabajos muy chiquitos, apropiados para el tamaño de los estudiantes, pero nosotros, obviamente, en nuestros países los recursos a veces son mucho más limitados y no tenemos Exacto. acceso. El simple hecho del acceso a las artes, al Ujú. menos en mi país y creo que en la mayor parte de Latinoamérica es muy similar, es muy limitado el acceso a las artes, no solo a la música, pero a las artes en general. Entonces yo prácticamente tuve una niñez muy normal, porque yo empecé a estudiar música cuando tenía 15, entre 15 y 16 años. Oh, como quien Sí, dice, ya estabas mayorcito para muchos de ellos, ¿verdad? exacto, exacto. O sea, entonces mis comienzos en la música son un poco tardíos, pero siempre tuve esa inquietud desde pequeño. Yo recuerdo de niño pasar por algunas tiendas y tenían colgadas unas guitarras artesanales Ujú. hechas ahí mismo. Y siempre me llamó la atención. Nunca tuve una de ellas, por cierto, pero me llama mucho la atención. Llegó un momento donde a uno de mis hermanos en la escuela le habían pedido tocar la flauta dulce, Ajá, recorder en inglés, ajá. y él lo usó para su clase y nada más, y yo me quedé tocando aquella flautita por mi propia cuenta, ¿no? Exacto. Y, pero aparte de eso, nunca tuve ninguna formación formal, digamos, ¿no? En la Ah, música, ok. hasta que por suerte y casi una casualidad, conocí a un primo que hasta esas fechas, cuando yo tenía 15 años, ni siquiera sabía que existía. Wow. Él iba a una escuela de música en una de las ciudades de Honduras
Wow. Y me llamó mucho la atención y le pedí información, me dijo cómo llegar a la escuela, qué hacer para hacer un examen de admisión. Y pues llegué a hacer un examen de admisión. Ya me había pasado de la edad límite que ellos tenían era 14 años, pero Wow. les gustó mi examen de aptitud y me aceptaron. Wow. Entonces, nunca había en mi vida visto un contrabajo. Entonces, yo iba porque me interesaba mucho la música. Me encantaba la idea Exacto. de aprender música y el instrumento en sí no importaba, sino la Oh. música en sí, ¿no? Y entonces la escuela lleva por nombre, por cierto, Escuela de Música Victoriano López, es en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, Ajá. y era en ese entonces únicamente enfocada en los instrumentos de cuerda. Tenían piano como instrumento secundario, pero eran instrumentos de la familia de las cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos. Ajá. Entonces, todos los estudiantes que llegaban al primer año, que eran aceptados, tenían que formar una orquesta de cuerdas. Mm. Entonces, tenían que haber de todos los instrumentos de cuerda. Y un amigo, muy buen amigo, y yo éramos los más grandes de todo el grupo. Entre La, comillas, porque estamos hablando de 15, 16 sí, años. claro, Exacto. claro. Pero normalmente empezaban, era un programa de 5 años que iba paralelo a los estudios regulares de la escuela, ¿no? Del colegio. Ok. Y la edad con la que prácticamente todos empezaban era con 11 o 12 años. Entonces, de Mm. 11 a 15, 16, pues La diferencia. entonces a mi amigo y a mí, por el tamaño, nos tocaba tocar el contrabajo. Y Wow. tenía un poco de inclinación cuando empecé a ver los instrumentos y a conocerlos, porque hacíamos un cursillo de 1 o 2 semanas, no recuerdo, para desarrollar todavía un poco más las aptitudes y conocer los instrumentos. Me llamaba más la atención el cello, pero cuando me asignaron el contrabajo dije, bien, vamos a probar y a ver qué pasa. Y después de eso tuve un maestro, recuerdo que me dijo que si me quería cambiar al cello, él era el maestro del cello, y le dije, no, encontré lo mío, que es el contrabajo. Wow. Esto Y, es y, más, y es, bueno, y dijiste que elegiste el contrabajo, o sea, como quien dice, te eligió primero y después tú lo elegiste a él de quedarte ahí, ¿verdad? Pero ¿hay exacto. alguna posición, algún instrumento que todo el mundo corre hacia ese instrumento y algunos, como el contrabajo, tal vez no son los que todo el mundo corre a ver? ¿Te pareció eso o no es así? Sí, la mayoría depende de los instrumentos que se ofrezcan, obviamente, porque hay instrumentos de carácter aún más popular que los instrumentos de cuerda de arco, por ejemplo, la guitarra. Sé que tú Exacto, sí, tocas un sí. poquito de guitarra. Exacto, sí, un Eh, poquito, sí. sí, sí, entonces percusión, batería, ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso no estaba incluido, no se ofrecía en mi escuela. Pero normalmente en los instrumentos de cuerda, el más buscado o el que más ejecutantes hay son los violines. Ok. Y, y hay varias razones para eso. Obviamente a los niños a veces les llama mucho más la atención algo pequeño. Ujú, Eso por un exacto. lado. Y si a los padres les va a tocar acarrear un instrumento en su carro, cuando ven algo como esto se asustan, ¿no? Exacto. Sí, O sea que eres más popular en el sentido de que quieren músicos que toquen este instrumento, porque no hay tantos como los que tocan el violín o el cello o otras cosas, ¿sí o no? bueno, por una parte Por una sí, parte, ok. pero por otra parte no, porque una orquesta sinfónica, por ejemplo, puede tener 32, 28, 30, 32, Ya 34 entendí. violines y Exacto, lo más que tendría serían unos 8 contrabajos. exacto, ya entendí. Entonces, ¿cómo te digo? La demanda Sí, eh, está, pero no es tanto como violines y como los exacto, cellos. exacto, exacto. Entonces, tú encuentras muchas más ofertas de trabajo para violines que para un contrabajo, normalmente, ¿no? Exacto. Sí.
Bueno, lo que ha sucedido con esto de las crisis, la pandemia y todo eso es que Palm Beach Symphony, la Sinfónica de Palm Beach, ha decidido incursionar en hacer cosas virtuales, de forma virtual, los cursos y todo eso. Y para las personas que acaban de sintonizar, estamos con la Sinfónica de Palm Beach, que está haciendo una labor preciosa y además hay latinos ahí dentro de su equipo, de su grupo y me fascinó, de verdad me encantó poder ver nombres latinos, porque eso es lo que ustedes le están mostrando a las futuras generaciones. En el momento que ven una persona que se parece a mí, simplemente que se parezca un poquito a mí, el color, la piel, los niños absorben eso y dicen, si él puede, yo puedo. Si ella puede, yo puedo. Entonces, tenemos que poner modelos a seguir de alguna forma los niños se identifiquen y eso nos ayuda a que ellos se motiven también a seguir la música clásica, el arte, y eso es lo que está haciendo la Sinfónica de Palm Beach. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa de hacer cosas virtuales. Bueno, en parte es una necesidad, en parte es parte del progreso también. Aún antes de esto de la pandemia, pues la mayor parte de las instituciones han estado tratando de incursionar en el mundo virtual, ya sea a través de YouTube, blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto de la pandemia, pues como que vino a forzar un poquito más que las instituciones o se meten a lo del mundo virtual o se quedan a un lado, ¿no? Exacto. Entonces surgió esta iniciativa de crear unos videos educacionales. Se nos pidió a los músicos, a la mayoría de los principales de secciones de la orquesta, crear una serie de 4 videos, sobre todo enfocados a estudiantes de las escuelas de middle school, high school, y con mira sobre todo a estudiantes que no tienen acceso a un maestro privado particular, ¿no? Entonces, de ahí, cada uno de nosotros quienes hicimos esos videos tomó un poco la iniciativa y era un poco, había mucha libertad en los temas a tratar y el enfoque mismo en qué hacer. Yo en mi caso me enfoqué bastante en los fundamentos de la ejecución del instrumento, ¿no? Las cosas que los estudiantes necesitan, sobre todo en las primeras etapas de formación, que es cuando es más importante. Exacto. ¿Cómo ves? Bueno, tú estás ya hace tiempo acá en Estados Unidos. El 92 fue que me dijiste, ¿verdad? 91. 91. Entonces, ¿has visto la transición, la comunidad hispana, cómo ha crecido, etcétera? Cuando entraste al mundo de la música acá en Estados Unidos, ¿cómo fue a pesar de que la música está llena de inmigrantes, o sea, Francia, Italia, el mismo cello es en italiano, o sea que... Pero ¿viste algo ahí diferente cuando entraste? ¿Cómo te sentiste como latino entrar en ese mundo acá en Estados Unidos? Pues sobre todo en el campo al que nosotros nos dedicamos como músicos de la Palm Beach Symphony, el enfoque nuestro es en la música clásica, la música académica, ¿no? Entonces, si hablamos de música popular, el ambiente es un poco diferente. Tenemos mucha influencia de la música latina, de la salsa, del merengue, etcétera, ¿no? Exacto, sí. Pero en la cuestión de la música clásica, el ambiente ha sido aún más limitante para los músicos latinoamericanos, ¿no? En general. Y eso viene en gran parte por lo mismo que hablaba al principio, ¿no? El acceso a este tipo de música en nuestros países es muy limitado, ¿no? Yo, en mi caso, yo no vi una orquesta sinfónica hasta que tenía 16, 17 años por ahí, ¿no? En vivo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las limitantes. Habiendo dicho esto, de todas maneras, en el sur de la Florida, la presencia latina es enorme. Y la cantidad de músicos aún dentro de la música clásica es bastante grande, aún en comparación con otros lugares de Estados Unidos. Exacto. A mí me encanta todo tipo de música, pero la música clásica tiene algo muy especial. Te lleva porque habla sola, no necesita un cantante, no necesita una vocal.
ella habla sola cuando suena, o sea, a mí me fascina. Entonces, pero un joven latinoamericano con salsa por aquí, bachata por aquí, merengue y todo eso, a veces no es tal vez también otra situación que hay que enfrentar cuando estás creciendo. ¿Cómo te manejaste en eso? Porque todos los músicos que hemos entrevistado empezaron a los 11, 12, 13, pero tú empezaste teenager, que Sí, ahí está el movimiento diferente, tal vez. Me parece a mí. Por eso decidí hacerte esa pregunta, que a veces dicen, no, pero ¿por qué no tocas un instrumento que sea popular para que las chicas, para que esto y todo eso? Ya sabes cómo es, los adolescentes. ¿Qué te claro. pasó? Pues bueno, la verdad es que, como te mencioné al principio, yo ni siquiera había visto un contrabajo. Me encantaba la idea de ser músico, la idea de la música. Y al empezar a estudiar música, prácticamente desde el primer día dije, esto es lo mío. Oh, wow. Eso es Sí, increíble. No todo el mundo sí, encuentra eso tan joven. exacto, exacto. Y yo siento como una gran ventaja, porque obviamente a través de los años he encontrado mucha gente muy talentosa a veces, pero con mucha facilidad, pero que no sienten que eso es lo de Mm, ellos, ¿no? Y lo mismo como en cualquier otra profesión, ¿no? Hay exacto, quienes se gradúan de médicos y no pueden ejercer porque no exacto, tienen su pasión por eso, ¿no? Yo tuve exacto. esa suerte de, por un lado, me hubiera encantado empezar a estudiar música desde un pequeñito, porque la música es como la vida, ¿no? Entre más temprano estás con ella, tú creces de manera más natural con ella. Ujú. A mí no se me dio eso, pero por otra parte, al haber empezado a esa edad, desde el primer día que yo sentí esto es lo que yo quiero, me puse en serio. Compromiso, Entonces, o sea, hubo un exacto, compromiso de tu parte porque dijiste, exacto. "Ah, Sí, entonces lo que pasó es que, como te decía, el programa que teníamos en la Escuela de Música Victoriano López, en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, era un programa de 5 años. Y, ok, y entonces, después de esos 5 años, era muy intenso. Era como esta escuela era un oasis en nuestro país. Afuera de esa escuela no había nada de música clásica, wow, por lo menos en esa ciudad, ¿no? Y esa es la exacto, segunda ciudad del país. Entonces, era una disciplina férrea, casi militar, donde tenías que estudiar, practicar tu instrumento, sí o sí. exacto. Y los exámenes eran rigurosos y si no aprobas los exámenes, pues no podrías seguir en la escuela, ¿no? Entonces, eso, junto con la madurez que tenía yo ya de estar a esa edad, y la seriedad con que lo tomé desde el principio me hizo que después de 5 años de estudiar en mi escuela en Honduras, yo accediera a un puesto en uno de los conservatorios de más renombre a nivel mundial, que es el Curtis Institute of Music en Filadelfia. Entonces yo Wow. pasé de mi escuelita directo a ese conservatorio. Imagínate, y cuando Sí, llegaste ahí, ¿qué dijiste? ¿Esto es el cielo? sí, bueno, un choque completamente, ¿no? No por la cultura de trabajo a la que había sido expuesto, porque como te decía, la disciplina era Exacto, muy, muy grande, pero sí en cuanto a los recursos, al nivel en exacto, general. Estamos hablando de una escuela que es un nido de talentos a nivel mundial, ¿no? exacto. Entonces, fue un choque muy grande. ¿Qué pasa ahora en Latinoamérica? Así que vamos a estar promocionando, estamos promocionando todos los videos y la información y todos los cursos que están haciendo la Sinfónica de Palm Beach, pero también queremos preguntarte, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué se puede hacer en Latinoamérica? Yo sé que hay mucha música popular y está bien, es parte de, pero de alguna forma queremos que sepan la base de todo, que la base es la música clásica. Exacto. Me parece a mí, yo sé que tú estás también de acuerdo. ¿Qué pasa en Sí, Latinoamérica con los instrumentos? Es difícil todavía, o sea, a pesar de que hay tanta información, tanto contenido en nuestros sí, teléfonos sí. inteligentes, o sea, no hay excusa en este momento. Hay personas que han agarrado un instrumento y aprenden en YouTube. Tal vez mucho más trabajo, pero lo hacen. Esto se puede ser algo positivo para Latinoamérica en el sentido del acceso a la información, pero también hay que poner como el granito de arena. ¿Qué pasa en Latinoamérica, a tu parecer? Sí, bueno, antes de meterme en lo que pasa en Latinoamérica,
ya que mencionabas la idea de que la música clásica es base para los otros géneros, la verdad es que aún que yo me dedico completamente yo soy esencialmente un músico clásico. Me gusta la música popular porque la escucho Claro. cuando estoy manejando en el carro, etcétera. Claro. Yo crecí escuchando música popular en la radio de mi casa, de los vecinos. Claro. Pero de todas maneras, yo lo que les digo a mis estudiantes o a quien sea que tenga interés en saber un poco de lo que es la música clásica, obviamente, a mí me impresionó desde el primer momento la música clásica, aunque no la conocía, pero de todas maneras, yo digo, no hay una música que sea mejor que otra en cuanto a si es clásica o si es popular. De hecho, la música clásica se basa en la música popular antigua. Antigua, ok. Exacto, exacto. Ok, ok. Entonces, yo siempre digo, hay música buena y hay música que no es muy buena. No importa de qué género sea. Dentro de la música popular podemos encontrar música y músicos populares que son Excelente. increíbles Exacto. y unos que más o menos. Y dentro de la música clásica Clásica, encontramos igual. lo mismo. Ahora, me voy a saltar a la pregunta que me hacías de lo que pasa en Latinoamérica. Es bien complicada la situación siempre en nuestros países. Como te digo, yo conozco obviamente más íntimamente la situación de mi país, Honduras, porque siempre estoy en contacto directo, excepto este año por razones obvias del COVID, de esta pandemia terrible que nos ataca. No pude ir a Honduras en el verano, pero en los últimos 10, 11 años, todos los veranos nos trasladamos a Honduras con mi esposa, mis hijos, y trabajamos. Mi esposa también es músico, aunque no se dedica profesionalmente a la música, pero ella es clarinetista, fue clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica en Honduras también. Pero en estos momentos no se dedica a la música. Pero bueno, hacemos estos viajes siempre a Honduras y trabajamos directamente sobre todo con la Escuela Nacional de Música en la ciudad de Tegucigalpa. Yo normalmente, aparte de eso, también trabajo, soy director de orquesta también, tengo una maestría en dirección orquestal, entonces también durante esos viajes hago conciertos como director ya sea con la orquesta de la Escuela Nacional. La Universidad Nacional Autónoma tiene una orquesta de cámara, una orquesta de cuerdas. También trabajo con ellos en algunos casos. También con la Escuela Victoriano López en la otra ciudad donde... Oh, wow, Entonces, volviste. sí, entonces siempre tenemos ese contacto muy directo, ¿no? Con el ambiente musical. Hacemos recitales por diversas ciudades del país. Entonces, la verdad es que es un tanto deprimente la situación en general. Y yo creo que es un reflejo no solo de Honduras, pero de Latinoamérica en general, ¿no? Desgraciadamente, la corrupción está tan enraizada que todas las riquezas de nuestros países se quedan en los bolsillos de los políticos normalmente. Y lo que más sufre, obviamente, son las artes. Sí. Entonces, entre ellos las artes se quedan solamente para un grupo privilegiado de personas. Exacto. Sí, por ejemplo, en mi país, cuando yo era un estudiante, no había orquesta sinfónica. Cuando alrededor del 90, 91, se fundó una orquesta sinfónica nacional. Wow. Y se creó un proyecto muy interesante, muy bueno, que no solo es que estaba dando trabajo a los músicos que se graduaban de las escuelas, pero también estaba creando un ambiente musical muy positivo. Pero desgraciadamente, después de una cantidad de años, esa orquesta sinfónica desapareció. Entonces, esas son las situaciones que son muy, muy complicadas en nuestros países latinoamericanos. Y escucho por comentarios con colegas de otros países centroamericanos, sobre todo, las situaciones muy, muy similares. Sí, entonces es muy complicado. Y esa es una de las razones. Yo, cuando me vine originalmente a estudiar, mi idea era que iba a regresar a Honduras a vivir y a ejercer. Pero la vida siempre te lleva por otros senderos, uno nunca sabe. Exacto. Terminé quedándome viviendo aquí en Estados Unidos, pero nunca dejo ese contacto. Y yo creo,
yo estoy muy agradecido por todo lo que yo he recibido a través de mi vida en general, ¿no? Y sobre todo con la música. Yo he recibido tantas enseñanzas de Exacto. maestros por todos lados, ¿no? ¿Y tú Y pagabas, tú pagaste cuando estabas pequeño, o sea, adolescente, era gratuita las clases o? la educación musical en esa escuela era gratuita, completamente. ¡Wow! Por eso la exigencia también. Exacto. Sí, Entonces era el llegar, era con y el sí, instrumento te lo daban, el instrumento. sí, sí, ellos proveían instrumentos. Como te dije, era un oasis dentro de un desierto. Exacto. Con las limitaciones, obviamente, los instrumentos eran instrumentos que no necesariamente estaban en muy buen estado. Las cuerdas, por ejemplo, estas cuerdas, yo como profesional las cambio normalmente 2 veces al año. Exacto. Y las cuerdas de nuestros instrumentos en la escuela podían tener 10, 15 años en un instrumento. Wow. Era terrible, pero teníamos que hacer todo lo que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Y los estudiantes aquí en Estados Unidos, ¿cómo tú ves están bien receptivos? Hay un grupo que está receptivos en el sentido de que hay tanto, o sea, a veces cuando uno tiene todos esos recursos no los aprovecha. Me parece a mí que a Sí, veces, por ejemplo, tan simple como ir a comprar una guitarra, tal sí, vez en Latinoamérica es mucho más difícil. Aquí uno va y compra una guitarra y empieza a tocar, pero en sí, Latinoamérica, pero aquí tenemos tantos recursos. ¿Tú sientes que, cómo es el contraste? sí, tú lo dijiste, contraste es la palabra, ¿no? Y a veces la naturaleza humana, Sí, exacto. cuando entre más tenemos, menos apreciamos. Exacto, exacto. Y digo eso es una generalización, obviamente, porque hay quienes, no importa si tienen mucho, y aprenden tal vez desde pequeños a apreciar lo que tienen, ¿no? Las Exacto. facilidades. Entonces yo me encuentro y me he encontrado con todo tipo de estudiantes, ¿no? Obviamente, en mi escuela en Honduras, en la Victoriano López, lo que te decía era una disciplina férrea, casi militar. Eso es muy difícil de implementar en nuestro ambiente aquí en Estados Unidos. Tú Exacto. sabes que son otros tiempos, además, ¿no? Sí, Además hay sí, mucho más cuidado hasta hablarle al estudiante y antes sí, no era así. Los profesores tenían mucho poder sobre los sí, sí, estudiantes y aquí claro, no, aquí a veces los estudiantes tienen más poder sobre el profesor, sí, sí, sí. pero es Sí, parte de lo que está pasando, los cambios, ¿verdad? sí, sí, pero dentro de eso, lo que te decía, cuando encuentras un estudiante que está interesado, eso no es una barrera, se convierte en algo muy positivo porque si tienes los recursos y tienes el interés y el deseo, la ambición de salir adelante con un instrumento, pues el camino se te hace mucho más fácil, ¿no? Y entonces me he encontrado algunos estudiantes en esa situación y es increíble porque tú dices, uy, si yo en mis tiempos hubiera tenido Exacto, todas esas facilidades, ¿no? exacto. Sí, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces esas dificultades del camino te hacen apreciar y no dejar de apreciar aún cuando ya puedes tener algunas cosas, Exacto. ¿no? Bueno, la última pregunta para me gustaría que nos tocaras algo, pero ¿ves mucho la participación de los hispanos en tus clases o tú sientes que se puede hacer mucho más o ves mucha participación? Porque depende de la zona también, hay tantas cosas que influyen. Ah, parece que se frizó un poquito. Sí, se había quedado congelada la imagen, Daisy. No te pude escuchar la Bueno, pregunta. la pregunta es, ¿ves mucha la participación de los niños hispanos en las clases? ¿O se puede hacer más? ¿O ves una participación fantástica de los niños latinos? Pues fíjate que es lo que te mencionaba hace un momento. En el sur de la Florida, la Y comunidad también. latina es tan amplia, tan grande, eh, que hay mucha participación de niños. ¡Ay, qué lindo! Entonces, no sé si será el caso en otras ciudades del país. Tuve contacto hace un par de años con una escuela en Houston, donde fui a dirigir y a tocar de solista. Y obviamente en Texas también hay mucho latino. Exacto. Que depende de Entonces, la zona, entonces. exacto, exacto, sí. Pero aquí yo doy clases en Miami Ajá. y la verdad es que hay mucho estudiante latinoamericano también, o
ascendencia latinoamericana. Exacto. Bueno, vamos a escucharte. ¿Qué vas a tocar? Pues mira, te voy a presentar un par de cositas, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. Sí, son cosas breves, pero Okay. quería hacer como una demostración de un par de cosas diferentes. Ok, Que se hace fantástico. con ese instrumento. Como te decía, el contrabajo, Ajá. en mi caso, yo lo uso de manera muy clásica, pero este es el instrumento que también es la base en la música popular. Y cuando digo la música popular, en los tiempos modernos, el contrabajo pasó a ser el bajo eléctrico, por Ajá, ok. cuestiones acústicas, ¿no? Entonces, el bass guitar, que le dicen en inglés, ¿no? Ajá, exacto. Parece una guitarra un poco más grande y solo tiene 4 cuerdas, que son 4 cuerdas que suenan con las mismas notas que el contrabajo. Exacto. Pero eso proviene originalmente del bajo, del contrabajo. Ok. A este instrumento le llamamos, el nombre formal es contrabajo, pero normalmente le decimos el bajo. Yo toco el bajo. Y en Exacto. inglés es la misma situación. Es el double bass, pero también lo conoce solo como bass. Ok. Entonces, en la música popular se utiliza sin el arco, como en los violines, en los cellos, que se tocan con el arco. El contrabajo clásico en general se toca con el arco. En la música popular es casi exclusivamente utilizado con Los dedos. pulsado, con los dedos nada más, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, esta es una línea de bajo típica de una canción popular, seguro que la vas a reconocer. A ver. Oh. Entonces, Wow, nice. ese es el uso típico en la música popular. Si escuchas un merengue, siempre vas a escuchar a la línea del A ver. bajo tocando algo así, ¿no? Etcétera. Nice. Entonces, pero quería compartir contigo y con tu audiencia una pieza del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Oh, wow, nice. Sí, originalmente escrita para el cello, pero que la tocamos los contrabajistas también. Esto es parte de la suite número 1 para cello en sol mayor. Okay. Y esto es, las suites barrocas son una serie de danzas, danzas antiguas. Y Okay. esta última danza de la suite número 1 es una giga, que es una danza bastante movidita. Es Okay. una pieza corta, la Okay. giga en sol mayor. Okay. Wow. Aplauso, ¿cómo le dicen? Aplauso silente. Sí, sí. Fantástico. Ajá. Y por último, quería también Ok. compartir un fragmento, es un fragmento de unos cuantos segundos de una canción folclórica hondureña. Ok, Esta fantástico. es una Claro que sí. canción, sí, esta es una canción que se llama El Candú. El candú. Y la letra de esta canción
va algo como: negrita, para amarte nació mi corazón, negrita, para amarte nació mi corazón, y si sabes sentir, y si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí, candú, 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 etcétera, etcétera. Y lo siento Ok. que tienen que No, soportar no, me encantó también que nos las cantaste también, porque así sabemos, nos conectamos con las palabras. Sí, entonces, esto es apenas un fragmento. Yo hice un arreglo para contrabajo y piano donde más bien modificaba, hacía unas variaciones, pero quiero compartir un pedacito de esta canción Por favor, gracias. para llevarles un poquito de Honduras a todos tus oyentes. Claro que sí. ¡Oh! Fantástico. Muchísimas gracias. Esto ha sido un deleite poder conocerte y poder compartir esta música tan preciosa y está en el área de Palm Beach County, la Sinfónica de Palm Beach, con estos cursos virtuales en YouTube. Y puede entrar a la página online, lo vamos a poner abajo en pantalla para que usted entre y conozca, y también los cursos que los muchachos están haciendo, para que motiven a los estudiantes, para que las personas, si tal vez tienen un deseo de aprender un poquito y no sabe todavía qué, muchos instrumentos, entre este está el contrabajo con nuestro queridísimo Juan Carlos Peña. Gracias por haber estado con nosotros. A ti muchas gracias, Daisy, y un abrazo para todos mis hermanos latinoamericanos que te están escuchando. Fantástico. Hasta la próxima.